Bueno, hoy hay muchísima información. Primero, quisiera leerles un documento relacionado con Michoacán, un planteamiento que estoy haciendo a los habitantes, al pueblo de Michoacán y al pueblo de México. Segundo, es Día de la Salud, entonces presentarán muy brevemente todos los integrantes del Gabinete de Salud. Y después está aquí Relaciones Exteriores. No pudo estar hoy aquí el canciller porque tiene un problema de salud, pero está aquí el subsecretario para América del Norte en su representación y está también la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, y también está aquí Pablo Monroy, que es director general para América Latina, para hablar del rompimiento de las relaciones que el día de ayer anunció el canciller de Perú a México por el asilo político de una persona que es parte del gabinete o fue parte del gabinete de Pedro Castillo. Entonces nos van a dar toda la información en qué se sustenta este asilo político y al mismo tiempo nuestro posicionamiento respecto a este rompimiento de relaciones. Entonces, si les parece, leo primero el documento, este planteamiento de manera muy breve, después pasamos a salud, después a Relaciones Exteriores y después recibimos sus preguntas. Bueno, el día de ayer comenté, dije y lo afirmo, nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Desde el día de ayer también enviamos un reforzamiento de las fuerzas federales, particularmente la Guardia Nacional, a Michoacán y en particular también a Uruapan. Eso quisiera informarlo. Pero el día de hoy quisiera presentarles lo que llamo una propuesta, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal Carlos Manso de Uruapan. Compartimos ese sentimiento, su cobarde homicidio duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Carlos Manso representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen que la política es para transformar, no para destruir. Ahora, contrario a los de siempre, los que ya conocemos, los que han levantado estas campañas, a quienes en realidad no les importa ni lo que pasa en Michoacán, ni el dolor que causa la violencia, nosotros no hacemos uso político del sufrimiento. Nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Por eso hoy anuncio el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Este plan, para no hacerlo de manera vertical, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, de las mujeres, de las y los jóvenes, de autoridades municipales y estatales, de trabajadores del campo, de las víctimas, de las familias que en medio del dolor siguen creyendo en la justicia y el bien común, como la familia de Carlos Manso. Durante esta semana
Vamos a escuchar esta semana, a partir del día de hoy, esta tarde llamo al gabinete completo del gobierno, vamos a dividirnos tareas. Durante esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales, para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia para presentarlo en los próximos días. Convoqué a reunión, como dije, de gabinete para que cada secretaría se reúna con diferentes comunidades de Michoacán con el fin para que a más tardar este fin de semana o a principios de la próxima semana presentemos con acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura, deporte, para la paz. El plan deberá contener al menos 3 ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, educación y cultura para la paz. Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco. Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador, con un corazón enorme, que ha sabido levantarse una y otra vez. Y además, no están solos. Vamos a recuperar la tranquilidad con justicia, a cuidar a nuestras comunidades y vamos a demostrar que la paz se puede construir desde abajo, con dignidad y con esperanza. Paz con justicia para Michoacán y para todo México. Algunas ideas de este plan. En términos de seguridad y justicia, fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales en Michoacán, no solamente con la Guardia Nacional, sino en unidades conjuntas: Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad Estatal, Fiscalía Estatal, enfocada principalmente en homicidios y extorsión. Una propuesta al Congreso de Michoacán y a su fiscal para el fortalecimiento de la Fiscalía Estatal a partir de la constitución de una Fiscalía especializada de investigación e inteligencia en delitos de alto impacto. Una oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios de Michoacán, particularmente Uruapan. Mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad. Sistema de alerta para los presidentes municipales. Fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de extorsión. En el caso de el segundo eje, que tiene que ver con desarrollo económico, garantía de seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, inversión en infraestructura rural, convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar. En el caso de educación y cultura para la paz, escuelas de cultura de paz, programa de reinserción y atención a víctimas, campaña estatal, Recuperemos Michoacán, mesas de diálogo por la paz, programa Escuelas de Paz. Con todo el tiempo podemos después explicarlo. Beca para ayuda en transporte a jóvenes universitarios, deporte comunitario y centros de alto rendimiento local, centros comunitarios de deporte y bienestar, centro regional de alto rendimiento en distintos municipios de Michoacán, centros regionales de cultura y memoria, programa de arte y territorio, algunas Festival Anual de Voces de Michoacán y Red de Casas de la Cultura Segura, entre otras propuestas que vamos a ir complementando con el pueblo de Michoacán. De tal forma que juntos, desde abajo, construyamos este plan Michoacán por la paz y la justicia. A partir del día de hoy comenzaremos este trabajo y esperamos que con este diálogo abierto a distintos sectores, el fin de semana, y si no a principios de la próxima semana, podamos estar presentando este plan integral para la paz
y la justicia en Michoacán, sustentado no en la violencia, sino en la construcción de la paz. Sí, con seguridad, con justicia, como lo dijimos ayer, pero con una serie de acciones que queremos construir con el pueblo de Michoacán. Bueno, pues esta es la propuesta de Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y evidentemente pues podemos contestar a sus preguntas. Ahora vamos con salud. Gracias, Presidenta. Con su permiso. El día de hoy les queremos presentar la campaña de vacunación contra el virus de papiloma del 2025. Este es un ejemplo de la importancia que tiene el sector público en el diseño de una política de salud. Me pasa la siguiente diapositiva. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han lanzado la Estrategia Global de Eliminación del Cáncer Cérvico-Uterino. Es la segunda causa de muerte en mujeres y se puede eliminar. Y es precisamente quien recoge eso el sector público, y del 2024 a la fecha se han aplicado más de 2 millones de vacunas de dosis contra el papiloma a niñas de 5º año de primaria y de 11 años no escolarizada. La siguiente diapositiva, por favor. A partir de este año, incorporamos la vacunación a los niños también de 5º grado de primaria y de 11 años no escolarizados. El punto importante es que tenemos como meta vacunar a 2.5 millones de niñas y de niños en México. Y algo muy importante resaltar del sector público es que precisamente se usa la vacuna que más protege, que es una vacuna nonavalente. Y la razón es que hay 7 especies que tienen que ver directamente con el riesgo de desarrollo de cáncer cérvico-uterino, pero también con cáncer que tiene que ver en niños como vejiga, etcétera, que afectan también a los niños. Y tenemos además 20% que tienen dos serotipos que están asociados al 90% de verrugas genitales. Esta estrategia lo que persigue es que los niños y niñas que se vacunen ahora lleguen a la edad adulta sin tener ya ningún riesgo de desarrollar carcinoma cérvico-uterino. La siguiente, por favor. Los grupos a vacunarse este año son niñas y niños de 5º grado de primaria, de 11 años, para tratar de alcanzar a aquellos que no se hayan vacunado anteriormente, y también niños de 12 a 16 años. Todas las personas que tengan entre 11 y 49 años que viven con VIH también se vacunarán, y también adolescentes víctimas de violencia sexual. La siguiente, por favor. Con todo esto, les menciono cómo va la vacunación hasta el momento. Hemos aplicado 960,548, equivalente en este momento al 42.6% de la meta que nos hemos trazado. Y vuelvo a insistir, con el mejor tipo de vacuna, sin ninguna restricción a los avances que ocurren en medicina. Muchas gracias. Con permiso. ¿Quién sigue? ¿Martí? Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Queremos tocar en esta ocasión 4 temas rápidamente. Uno de ellos es que se inauguró y se puso en operación la nueva unidad de medicina familiar del ISSSTE en Nochixtlán, Oaxaca. En este mismo espacio la Presidenta ya comentó lo importante, lo emblemático de este lugar, donde ocurrió una represión muy fuerte contra el magisterio en los últimos años del periodo neoliberal. En segundo lugar, los avances en la obra de construcción del nuevo Hospital Regional de Oaxaca. Es una gran obra que se está haciendo cerca de la capital de Oaxaca. En tercer lugar, el tema de abasto de medicamentos en el CENADI, que es el Centro Nacional de Distribución,
que administra Birmex y donde están los medicamentos para el ISSSTE. Hay actualmente casi 48 millones de piezas de medicamentos que se van renovando cada mes en cerca de 17 millones de medicamentos que salen y entran de este lugar. Y en cuarto lugar, un caso de cercanía de médicos del ISSSTE con la comunidad, un médico del ISSSTE que en estas jornadas de atención a los damnificados por las lluvias estuvo atendiendo en Náhuatl, en la zona de Hidalgo. Adelante, por favor. El ISSSTE puso en marcha la nueva unidad de medicina familiar Asunción Nochixtlán, que beneficiará a más de 5.800 derechohabientes de la región. Con una inversión de 19.9 millones de pesos, esta moderna instalación sustituye a la antigua unidad, que contaba con un solo consultorio, y representa un salto cualitativo en la atención médica del municipio. La nueva unidad cuenta con 5 consultorios totalmente equipados, 2 de medicina familiar, 1 de odontología, 1 de nutrición y otro de psicología, además de una sala de curaciones que permitirá brindar atención integral a las y los pacientes. Construida sobre una superficie de 340 metros cuadrados, también dispone de farmacia, almacén, archivo clínico y una sala de espera. Con esta obra, el ISSSTE fortalece su infraestructura médica en Oaxaca y reafirma su compromiso de ofrecer servicios oportunos y contrato digno a la derechohabiencia. El ISSSTE continúa con paso firme la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Con una inversión de más de 3.500 millones de pesos, la obra se encuentra actualmente en etapa de cimentación profunda y rellenos. Se lleva a cabo el hincado de pilotes a 20 metros de profundidad con acero de refuerzo y una mezcla de concreto de alta resistencia, elementos que darán soporte a toda la estructura del hospital. La unidad, cuya construcción inició el 8 de agosto, contará con 250 camas sensables, 44 consultorios y 36 especialidades, así como servicios de rayos X, ultrasonido, mastografía, tomografía, medicina nuclear y resonancia magnética. También tendrá un laboratorio de análisis clínicos, banco de sangre y una clínica del sueño, para brindar atención integral a más de 1.7 millones de derechohabientes de la región. Con esta obra, el ISSSTE refrenda su compromiso de fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar servicios de salud de alta especialidad en el sur del país. El ISSSTE fortalece el abasto de medicamentos a través del Centro Nacional de Distribución, CENADI. Gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Salud y Birmex, el instituto cuenta actualmente con más de 47.168.000 piezas de medicamentos resguardados en este espacio logístico. Asimismo, se informa que se tiene un abasto superior al 97% de las claves en farmacias y almacenes. Este centro recibe diariamente medicamentos y material de curación que se distribuyen a cerca de 786 unidades médicas del ISSSTE en todo el país. Cada mes, el CENADI recibe en promedio más de 17 millones de piezas, lo que garantiza un flujo constante de insumos. Tiene disponibles 35.000 posiciones de almacenamiento, 38 cortinas para recibo y embarque y 6 en la antecámara para recibo de red fría. Con este avance, el instituto refrenda el compromiso de garantizar el acceso oportuno a tratamientos de calidad para sus derechohabientes. De INI para presión Mayer, título cepas, ceticetona, quena, de multivitaminas, de Wilca, ceticetona, quena, y de INI Wilca con vitamina, ceticetona. ¿Quena? Quena Mayer. ¿Sí? Mayer. Yo tengo. Quena. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. Traemos un informe muy rápido y con él un llamado a los papás y a las mamás.
de hijas, niñas y niñas que acuden a primarias públicas en todo nuestro país. Si nos dan la siguiente. Como saben, uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, el número 30, es hacer de los espacios escolares, y en este caso de las primarias, espacios de promoción de la salud, y para eso fue la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz. Se trata de más de 7,000 hombres y mujeres, enfermeras, promotores de salud, médicas y médicos que acuden todos los días a las primarias públicas de todo el país, más de 90,000, y hacen valoraciones a las niñas y a los niños. Se llevan ya más de 6 millones de niñas y niños valorados en la primera etapa, antes del periodo vacacional de verano, y ya en la segunda etapa, que empezó en septiembre, casi con 2 millones. Los primeros hallazgos, en la siguiente, de los 4 módulos, nos hablan de la necesidad de atender los temas de sobrepeso, obesidad, también baja talla y desnutrición, así como los temas de salud bucal, niñas y niños que tienen caries, y agudeza visual. En ese sentido, el llamado que hacemos es en la siguiente, a que este programa no se quede solamente en una detección y nada más, sino que se permite que las niñas y los niños, en el expediente de salud escolar, se genera un informe para los papás. Llamémoslo como una boleta de calificaciones, pero sobre el estado de salud de cada niña y cada niño. Y en ese informe que se les entrega a las mamás, a los papás y a los tutores, se presenta la unidad a donde pueden acudir a su consulta de primer nivel, ya sea en el IMSS, en el ISSSTE o en el IMSS Bienestar. Llevamos hasta el momento 374,000 niñas y niños que ya acudieron a su consulta. Muchas de ellas ocurrieron en el periodo vacacional. Sin embargo, queremos hacer un llamado a que acudan y lleven a las niñas y a los niños. Aquí están los resultados dependiendo de cada institución. Y una cosa muy importante, porque en el caso de agudeza visual, cuando se identifica que una niña o un niño necesita lentes, la consulta deriva en la entrega de lentes, unos lentes que son gratuitos con diferentes alianzas que se han hecho y que ya empiezan a dar resultados. La siguiente. Entonces, ese es el llamado. Este es como se ve el informe de resultados, y como pueden ver, ahí aparece a dónde pueden acudir en cada caso. El segundo tema que tenemos el día de hoy, si nos dan la siguiente, como saben, hay una estrategia para mexicanas y mexicanos repatriados que se llama México te abraza, que incluye muchos elementos. La siguiente, uno de ellos es que la presidenta emitió un decreto el 24 de enero para que todos los repatriados a nuestro país tengan seguridad social durante 3 meses en un proceso de reincorporación ya a su vida en México, y esto incluye a sus familiares. Por eso el día de hoy queremos traer un caso muy particular, el de Isabela, una niña cuyo padre fue repatriado a nuestro país. Ella nació en Estados Unidos, en Arizona, y afortunadamente hoy ya se encuentra con nosotros porque tenía un tema de salud que debía de atender. Si podemos pasar el video, por favor. Mi esposo fue deportado. Me quedé sola con mi niña en el hospital y decidí regresarnos a México. Es mi historia de que mi niña solo tiene un pulmón. Isabela es un caso muy interesante. Es una nena que nació en Estados Unidos con antecedentes de prematurez, nació a las 27 semanas de vida. Pese a que su mamá llevó control prenatal, no habían diagnosticado una hernia diafragmática y se dan cuenta que no existe pulmón. No hay el pulmón prácticamente sin desarrollarse, y entonces deciden cerrar. No hicieron el evento quirúrgico y la pasan a piso. Estuve en el hospital 4 meses, solo mi niña estaba entubada y el doctor ya no hizo nada para repararle esa hernia. Cuando mi esposo fue deportado, lo recibió la presidenta Claudia Sheinbaum, dándole de apoyo una tarjeta con dinero para él poder llegar a La Paz, Baja California Sur. Él llega a La Paz y asegura a la niña porque queríamos regresar aquí a México para que le hicieran lo que mi niña necesitaba. Al decirme que su papá está deportado,
que su mamá está confinada a una habitación de hospital porque si sale también puede correr el mismo destino. Lo primero que dije es, si tenemos la certeza de que tiene seguridad social, inmediatamente giré la instrucción de que se hicieran todos los trámites correspondientes. El Consulado de Estados Unidos me ayudó a regresar aquí con mi niña. A la semana que llegamos aquí, mi hija le reparan su hernia. A los 15 días le hacen su traqueotomía y hasta hoy todo ha salido bien. Ha tenido lo que ha necesitado mi niña. El camino que continúa para nuestra paciente puede ser largo y sinuoso, pero en conjunto con nosotros y de la mano de nosotros, este camino cada día pudiera ser mejor para ella. Me sentía sola, triste por todo lo que he pasado, pero gracias a Dios estoy aquí en un buen lugar y agradecida con los doctores que han ayudado a mi niña. Para eso estamos en el IMSS, para regresarle esperanza. El que en Estados Unidos no se le diera una oportunidad o no tuviera una mejora para su calidad de vida, no significa que nosotros, que nos caracterizamos en México por ser una raza fuerte, una raza de retos, podemos dejar atrás a nuestros hermanos que están en desgracia en otros países. Quiero agradecerle a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo que le brindó a mi esposo, agradecer al consulado mexicano en Estados Unidos que me ayudó a sacarle sus papeles que necesitaba mi niña y agradecer al IMSS por todos los apoyos que nos han brindado y que siempre les voy a agradecer por todo lo que han hecho por nosotros. Es cuanto, Presidenta. Bueno, Isabel está en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente y pues fue gracias a este programa de México Te Abrace de aseguramiento de los paisanos repatriados. Es cuanto por nuestra parte. Gracias. Adelante, Alejandro. ¿Aquí quieres? Con su permiso, Presidenta, desde el IMSS Bienestar vamos a informar los avances de la estrategia de rutas de la salud y la puesta en marcha del Programa Nacional de Telemedicina del IMSS Bienestar. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo hemos expuesto, las rutas de la salud son una red logística nacional que asegura el abasto permanente a todas las unidades médicas del IMSS Bienestar. Cada mes, brigadas y vehículos recorren los 23 estados donde opera el IMSS Bienestar, llevando medicamentos a cada hospital y a cada unidad médica. Siguiente, por favor. Desde el 27 al 31 de octubre del pasado mes, por instrucción de nuestra presidenta, se llevó a cabo la tercera entrega de las rutas de la salud. Durante esta jornada se abastecieron por tercer mes consecutivo y de forma total 8.394 centros de salud. Se entregaron 10.307 kits de medicamentos y se distribuyeron más de 13 millones de piezas en todo el país. Estos resultados reflejan el proceso de consolidación de una operación logística nacional. Siguiente, por favor. Desde que inició esta ambiciosa estrategia en agosto pasado, las rutas de la salud han abastecido todos los centros de salud y se han entregado hasta el día de hoy 32.577 kits y se han distribuido más de 70 millones de piezas de medicamentos en las 23 entidades federativas. Siguiente. En complemento al fortalecimiento del abasto, el IMSS Bienestar pone en marcha el Programa Nacional de Telemedicina, una herramienta tecnológica que amplía la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, sobre todo en aquellas unidades que están situadas en situaciones de dispersión territorial. Siguiente. La telemedicina en el IMSS Bienestar tiene como objetivo, primero, fortalecer la atención médica en comunidades rurales mediante consultas especializadas a distancia.
Es accesible, será adaptada a las necesidades de cada comunidad y, por supuesto, 100% gratuita. El modelo se basa en 3 ejes: conectividad clínica, la interoperatividad tecnológica y la formación continua de nuestro personal. Quisiera reconocer el liderazgo de nuestro secretario de Salud y de todo el equipo de la Secretaría y de nuestra Unidad de Atención a la Salud, que ha impulsado la llegada de esta tecnología de punta a nuestro país. Durante el 2025 prevemos alcanzar 25,000 teleconsultas efectivas con una inversión de 70 millones de pesos y la instalación de 450 unidades médicas con telemedicina en todo el país. Siguiente. El arranque se realizó este fin de semana, anterior por favor, se realizó este fin de semana en el corazón de la Selva Lacandona, en la comunidad de San Quintín, Chiapas, con una consulta pediátrica. Óscar, un niño de 12 años, recibió un diagnóstico desde el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla del IMSS Bienestar, eliminando las brechas de 286 kilómetros y más de 11 horas de distancia que lo separan con una atención médica especializada. Presidenta, durante esta fase se contempla la instalación de 9 nodos de telemedicina en el estado de Chiapas y la operación de la unidad médica en Nayarit y Sinaloa, todas equipadas con el modelo de tecnología del IMSS Bienestar, mejor conocido como GAIL. Estas unidades son esenciales para la labor que realizamos y nos permitan acercar los servicios de salud pública y especializados a todos los rincones de nuestro país. Además, en las próximas semanas estaremos implementando el modelo en su fase piloto en los centros de salud del Plan de Justicia Lázaro Cárdenas, en la Nación Amuzga, en el pueblo Purépecha y en 4 centros de salud en la región Yaqui. Siguiente. Con la puesta en marcha del Programa Nacional de Telemedicina buscamos los siguientes objetivos estratégicos: mayor equidad en la atención, disminución de la mortalidad en zonas alejadas, reducción de traslados y disminución de tiempos de espera. Siguiente. Con su permiso, Presidenta, quisiéramos presentar un breve video que explica un poco más esta estrategia. Con las rutas de la salud y la telemedicina, el IMSS Bienestar avanza en 2 frentes complementarios: el abasto garantizado y la atención médica especializada, cumpliendo una instrucción explícita de nuestra Presidenta de acercar los servicios públicos de salud gratuitos, modernos y de calidad a todas y todos los mexicanos. En lo profundo de Chiapas, en la comunidad de San Quintín y a 11 horas de Tuxtla Gutiérrez, IMSS Bienestar dio inicio a la Estrategia Nacional de Telemedicina para brindar atención médica y gratuita en comunidades de difícil acceso. Entonces vamos a empezar a ver a nuestro primer pacientito, que es Óscar Daniel, ¿verdad, doctora? Así es. Muy bien. Se realizó la primera consulta de telemedicina implementando un moderno dispositivo médico para la atención remota. Se coloca de esta manera para que el especialista pueda lograr auscultar lo que es el corazón, el abdomen y los pulmones. La verdad me dejó sorprendida, porque es prácticamente como consultar al paciente aquí en vivo. Hay una cámara donde yo puedo ver al paciente, puedo interactuar con él, y después la exploración física, que realmente también es algo muy sorprendente porque podemos ver desde oídos, garganta, nariz, poder ver piel, poder escuchar los latidos cardíacos, los ruidos respiratorios, los ruidos intestinales, y así poder hacer una valoración integral del paciente, que en verdad es poder acortar distancias, acortar tiempos. Va a cambiar en verdad el paradigma de la atención de los pacientes en Chiapas. El que podamos llegar en tiempo real, porque es en tiempo real con el paciente. Esta innovadora estrategia reducirá las brechas de acceso a los servicios de salud y acercará a las y los especialistas a quienes más los necesitan, garantizando atención médica especializada para todas las personas en todos los lugares. ¿Será cuánto, Presidente? Adelante, Roberto. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Y como ya comentó en representación del Canciller de la Fuente, comentarles que como ayer se dio a conocer, la Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió al Gobierno de Perú que el Gobierno de México otorgó asilo a la señora Betsy Chávez. Naturalmente, además, se entregó
una nota con una solicitud para que se otorgue el salvoconducto para que se vaya del país. Esto en apego a una larga tradición de asilo diplomático, de asilo político que tiene México, arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas, y en apego estricto al derecho internacional. Y quisiera rápidamente abundar un poco en eso. Si vamos a la siguiente lámina, el artículo 4 de la Convención de Caracas sobre el asilo político dice claramente que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, el Estado que otorga el asilo es el que define si se trata de un caso de una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Nuestra Constitución, en su artículo 11, establece claramente también el tema del asilo. Dice que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo y que esto se realizará conforme a los tratados internacionales de los que somos parte y que nuestra ley regulará sus procedencias y excepciones, cosa que está regulado en la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político que está vigente en México. En términos de esa ley, se hizo una evaluación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación y se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, como ya se mencionó, debido a pues ella ha mencionado que ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, y esto también es muy importante, hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1967 que establece que el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso. Entonces, pues por eso rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque pues nosotros estamos actuando, como ahí bien se dice, de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional. Si vamos a la última lámina, solamente decirles que nosotros vamos a seguir con la instrucción de la presidenta y del canciller de la Fuente, defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional y que naturalmente, además, esto es una decisión del gobierno de Perú que no compartimos, pero la amistad entre los pueblos de México y Perú continúa. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Yo quisiera referirme un poco más a México y a su fiel tradición y vocación humanista, porque ha protegido a miles de personas perseguidas a lo largo de su historia y es gracias a esta figura del asilo político y del refugio, como lo acaba de explicar Roberto. Y en este sentido recordemos que toda persona extranjera que encuentre en peligro su vida, su integridad y su libertad por sus ideas o actividades políticas, puede solicitar asilo político a México. Y son la Constitución, la ley en la materia y el derecho internacional quienes norman el criterio para conceder o no el asilo. Yo quiero también comentarles que los ejemplos de asilo político a extranjeros son muchos. Quizá el más recordado sea el del presidente Lázaro Cárdenas, que salvó a cientos de refugiados españoles que huían de la dictadura de Franco y del fascismo. Pero también están los casos de asilo durante las dictaduras de Chile, de Argentina, de Paraguay y de Brasil, o aquellos otros durante los conflictos de Centroamérica, y otros casos relevantes, por ejemplo, de José Martí, Trotsky, el Shah de Irán, Rigoberta Menchú, Evo Morales, son cientos y miles de personas que han solicitado a México y que México generosamente les ha otorgado el asilo. Permítanme nada más citar al presidente Cárdenas cuando el buque Sinaya, que fue enviado por México para traer a los refugiados españoles, arribó a nuestro país en 1939.
Y él dijo textualmente, lo cito, «No los recibimos como náufragos de la persecución dictatorial, sino como exponentes de la causa imperecedera de las libertades del hombre». Y tiempo después, este buque, que fue y vino varias veces para traer refugiados a México, fue hundido por los nazis. Para México, el asilo político y el refugio son figuras que, en primer lugar, y esto es muy importante, buscan proteger a personas, es decir, son figuras humanistas. Además de solicitar asilo político o refugio, es un derecho humano de cualquier persona y su otorgamiento es un derecho de México como Estado soberano, que debe ser respetado por otros países. Al ser derechos humanos, estas figuras se guían por principios universales como el principio pro persona, y las leyes deben ser interpretadas y aplicadas de forma que otorguen la protección más amplia a la persona, y el de presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que su culpabilidad sea decidida por una autoridad judicial. Y finalmente, el asilo político es un acto pacífico. No se puede ser considerado como un acto inamistoso por ningún Estado. Todo esto lo reconocen tratados e instrumentos del derecho internacional. Y para finalizar, les quiero decir que muchos cuestionan si es válido asilar a una persona acusada o sentenciada por delitos comunes por la justicia de su país. Y este es un punto delicado y quisiera ser muy enfática. Solo al Estado asilante le corresponde estudiar y decidir si la persona solicitante de asilo es objeto de persecución política o no. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque si un Estado persigue a una persona por razones políticas, pues evidentemente no lo va a reconocer, sino que buscará acusarlos de delitos comunes como corrupción, terrorismo u otros. Entonces, concluyo diciendo que el asilo es una de nuestras instituciones más nobles y que en ese sentido México, desde que es independiente, ha sido fiel a esta institución tan noble. Muchas gracias, Presidenta. Con permiso. Gracias, Presidente, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Me corresponde explicar la posición de México sobre los casos de Betsy Chávez y, por supuesto, del presidente Pedro Castillo. Dos casos que están totalmente conectados. Como ya decía la presidenta, Betsy Chávez fue la primera ministra, es decir, la funcionaria de mayor jerarquía en el gabinete del presidente Pedro Castillo en el momento en el que fue destituido. Muy rápidamente, para hacer memoria, como ustedes saben, el presidente Pedro Castillo fue electo democráticamente por el pueblo peruano en 2021. E incluso antes de que asumiera como presidente, ya fuerzas opositoras intentaron impedirle que llegara a la presidencia, lanzaron una campaña acusándolo falsamente de cometer fraude en las elecciones. Varios despachos de abogados fueron incluso contratados en Lima para cancelar o intentar cancelar cientos de miles de votos a favor de Castillo y sobre todo en las zonas pobres del sur andino. La estrategia no funcionó. Pedro Castillo asumió como presidente, pero durante el año y 4 meses que duró su gobierno fue víctima de constantes acosos, de constantes asedios y ataques de esas fuerzas políticas y otros grupos de poder. Solo por citar algunos ejemplos, se intentó destituirlo 3 veces, se le acusó por supuesta corrupción e incluso se llegaron a hacer inspecciones judiciales en el Palacio del Gobierno, algo que nunca había sucedido con ningún presidente en funciones. Se le llegó a acusar de traición a la patria por dar una declaración a un medio de comunicación diciendo que consideraría someter a consulta del pueblo peruano una salida soberana
al mar de Bolivia. Solo por eso fue acusado de traición a la patria. El Congreso le destituyó varios de sus ministros y, bueno, constantemente recibía ataques de corte racista y clasista en prensa y otros espacios. Y es así como el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anuncia que disolvería el Congreso para que se eligiera a otro, y por ello es que fue detenido cuando todavía gozaba de fuero constitucional. Posteriormente, el Congreso lo destituye como presidente sin que se reunieran los votos necesarios para hacerlo, le retira el fuero constitucional en violación de su propio reglamento y saltándose procedimientos y tiempos, y el Poder Judicial le decreta una prisión preventiva mientras lo investigaba por rebelión. Esta prisión preventiva dura 2 años y cacho, es decir, todo ese tiempo estuvo en prisión sin que se iniciara un juicio en su contra. Finalmente, en marzo de este año se inicia el juicio por rebelión, que parece ser un delito que nunca se ha cometido. Conforme a la legislación penal peruana, rebelión es aquel que se alza en armas para variar la forma de gobierno. Ese 7 de diciembre, nadie, absolutamente nadie, se alzó en armas por órdenes de Pedro Castillo. Entonces, es decir, no solo el presidente Castillo y su gobierno fue objeto de ataques, de acosos mientras gobernó, sino que a partir del 7 de diciembre que es destituido, sus procedimientos legales están llenos de irregularidades que son equivalentes a violaciones a derechos humanos. Y por eso es que México ha mantenido la postura que tiene en este momento sobre el caso. Y como decimos, el caso de Betsy Chávez está totalmente conectado y es muy similar. También se le acusa por rebelión, como al presidente Castillo y otras personas. Se le suman otros delitos como conspiración para rebelión que, como hemos dicho, no se ajustan necesariamente a lo que pasó. También los procedimientos legales contra ella han estado llenos de irregularidades. Y también ella, como ya se ha mencionado, ha manifestado que durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió de reiterados abusos, al grado que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada con libertad condicional en tanto se concluye el juicio. Es así que, como ya se mencionaba, solicita asilo diplomático a México. México estudia su solicitud, por supuesto estudia toda la información que ha recabado y encuentra que existen elementos suficientes para otorgar el asilo, actuando en estricto apego al derecho internacional y nacional que se ha mencionado. Y aquí vale la pena decir que además el delito de rebelión en muchas legislaciones de muchos países es precisamente considerado un delito político, es decir, ni siquiera es un delito común, por lo cual no se podría alegar que el asilo no procede. Y finalmente, Presidenta, solo también dejar muy en claro que México no interviene y no ha intervenido en asuntos internos del Perú y tampoco ha actuado en reciprocidad contra medidas extremas y desproporcionadas que se han tomado desde el gobierno peruano. No hemos intervenido indebidamente en los asuntos internos porque la posición de México y ninguna de las acciones o declaraciones obliga al Perú, es decir, tiene una fuerza coercitiva para obligar al Perú a modificar sus decisiones. La de México es una posición de principio y es congruente con su sólida historia de política exterior y de asilo y refugio, como se ha mencionado. Y, como sabemos, ante las medidas adoptadas por Perú, México no ha respondido de la misma forma. México no declaró persona non grata al embajador en Perú en 2022, como sí lo hiciera Perú con el embajador mexicano en ese tiempo. México no ha declarado persona non grata a ninguna presidenta o presidente peruano y México mantuvo sus relaciones diplomáticas y consulares con el Perú, y esto por el profundo amor y respeto que le tenemos al pueblo peruano. Gracias, Presidenta. Pablo, ¿dónde estabas tú? Bueno, yo era embajador ante Perú durante ese tiempo, en diciembre de 2022, y tuvimos el tremendo privilegio, bajo las órdenes del presidente López Obrador, de poder darle asilo político a su esposa e hijos que también eran perseguidos. Gracias, Presidenta. Pues esta es la nutrida información del día de hoy. Vamos con las preguntas. Vamos acá con
ahorita vamos para allá.